Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. Búsqueda de la bestia. Hegemonía hindú, parte 1. Los mechones de cabello blanco plateado de Kama fluían detrás de ella mientras volaba, un contraste con el terreno árido y accidentado de la prefectura de Ngari. Mantuvo un arco alto y amplio en el cielo mientras observaba el paisaje. El aire allí era tenue, cortante y un fastidio respirar, sinceramente, pero la altura le proporcionó la vista que buscaba. A lo lejos, un majestuoso pico nevado apareció ante sus ojos. Era el monte Kailash. No le gustó nada. Ni un poquito. Su trayectoria de vuelo fue meticulosamente intencionada para evitar cualquier defensa conocida o percibida. No era idiota. Sabía quién vivía en esa montaña. El señor Shiva, el destructor, quien casi incineró su forma original, residía allí con Parvati, Ganesh y Kartikeya. Lo último que quería era llamar la atención de los devas. Ser una sirviente en esta era ya era una tarea tediosa y agotadora sin un conflicto divino en toda regla. Chasqueó la lengua, un leve sonido perdido en la vastedad. Era una expresión de su arraigada y amarga fatiga. ¿Por qué tenía que ser ella quien lidiase con estas tonterías? La tarea de Goetia era bastante sencilla en su tediosa complejidad. Eliminar una amenaza creciente. En concreto, una base de los Nilren, una facción de magos humanos dentro de la Brigada del Caos, que de alguna manera había logrado adquirir el poder suficiente para inquietar al autoproclamado rey de los demonios. Preocupación. La sola idea era ridícula. Goetia, con todos sus interminables bucles y anillos de autoridad demoníaca, estaba preocupada por una facción humana. Eso hablaba menos de la fuerza de la facción y más de las limitaciones actuales y autoimpuestas de Goetia. Incluso había especificado que un usuario de Longinus operaba desde la base, una persona que creía que tenía la clave para destruir el mundo. Como si ese no fuera el objetivo original de Goetia. La ironía era tan densa que resultaba asfixiante. A pesar de ser técnicamente una asesina con un fuerte instinto de supervivencia, era principalmente una sirviente de apoyo. Operaciones de campo como esta estaban por debajo de ella, pero allí estaba, vagando sin rumbo. Encontraba toda la tarea completamente agotadora y menospreciaba a Goetia por su paranoia. ¡Qué bruto tan molesto y engreído! Era un reflejo de su aversión general al esfuerzo físico. Odiaba esto, odiaba el polvo, odiaba el frío, odiaba la tarea y odiaba a todos los involucrados. Amaba a todos, los amaba de verdad, a su manera retorcida y decadente, porque todos eran tan patéticos y estaban destinados a la ruina, lo que los hacía merecedores de su afecto absoluto, aunque condescendiente. Pero odiaba sus acciones individuales, sus vidas insistentes y ruidosas, y su necesidad de hacer cosas. Esta es una misión de lo más idiota, murmuró para sí misma, con los mechones de pelo blanco plateado ondeando alrededor de su rostro. Su traje translúcido, que delineaba cada curva de su cuerpo en tonos rosa, violeta y dorado, le apretaba con fuerza. La armadura en forma de pétalo, que enmarcaba su busto copa y el diseño de corte extremadamente alto de la parte inferior eran puramente para ostentación, para el impacto psicológico. No es que hubiera nadie alrededor para apreciarlo, solo unos pocos humanos desafortunados y conmocionados kilómetros más abajo. Decidió reducir ligeramente la altitud, sobrevolando las colinas áridas para una mejor exploración sensorial. Esos orbes rojos, fríos e inexpresivos, se estrecharon. Necesitaba sentir los rastros específicos de energía mágica y determinar la presencia de la base. No quería depender únicamente de su vuelo para localizarla. Era demasiado trabajo. Prefería manipularlos para que se revelaran. Un destello. No una explosión fuerte, sino un zumbido persistente y bajo que parecía un instrumento mal afinado. Estaba a varios kilómetros al oeste, enclavado en una serie de barrancos escarpados y sombríos. La firma mágica era definitivamente Nilren, completamente desprovista de cualquier refinamiento. Era irritantemente fuerte, como un niño que no ha aprendido a susurrar. Ah, por fin. Ni siquiera lograron ocultarse adecuadamente. Se burló para sus adentros. Por supuesto que no podían. Humanos.
Honestamente, la falta de esfuerzo que algunas personas ponen en su inminente destrucción es francamente ofensiva, dijo en voz alta con un tono despectivo que no transmitía ninguna emoción real. Se ladeó bruscamente, su figura se desdibujó al acelerar. El cambio de dirección fue repentino y brusco, causando un breve y casi imperceptible bamboleo en su trayectoria de vuelo, una pequeña y torpe imperfección en su ejecución divina. Se enderezó de inmediato, molesta por el lapsus. Sacó su vajra. Si bien es un arma que usa para ahorrar energía mágica, lo cual era cierto, la verdadera razón era el simple y mezquino placer de escupirle a Indra. El arma, un arco estilizado que no parecía un artefacto de guerra hindú tradicional, sino más bien un objeto metálico y elegante, se materializó en sus delicadas manos. Terminemos con esto de una vez, suspiró, con el cansancio acentuándose en su semblante. Sin duda, en cuanto llegue, empezarán a insistir en su importancia, sus derechos, sus patéticas ambiciones. Es tan pesado. Ya percibía una leve perturbación en el aire, una deformación de la luz que indicaba un campo límite muy localizado y poderoso. Era un intento de protegerse de ataques externos. Kama se extendió con su mente. No necesitaba tocar la barrera. Su autoridad sobre las mentes, sobre los patrones de comportamiento, le permitía simplemente hablar al campo, a la intención entretejida en su núcleo. El núcleo divino de la habilidad del dios del amor era una herramienta de manipulación suprema. No se trataba de amor, sino de autoridad. Hola, pequeños mortales. Un pensamiento silencioso y penetrante entró en las mentes de aquellos dentro de la base, un pensamiento que se sintió como una ola cálida e ineludible de adoración pura y absoluta. Un sentimiento tan abrumador que alteró momentáneamente su cognición funcional. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir así? Parece bastante inestable. Parece un fastidio mantenerlo. La reacción fue inmediata. Dentro de la base, 3 magos que atendían el panel de control de la barrera fruncieron el ceño simultáneamente al tiempo que una repentina e inexplicable oleada de dudas se cernía sobre sus rostros. «¿Está el sello estable?», murmuró uno de ellos, frotándose los ojos. No pensaba en la estabilidad. Pensaba en cuánto deseaba sentarse y descansar. La sensación de amor absoluto se había transformado de inmediato, en su mundano y exhausto cerebro humano, en un profundo deseo de tranquilidad. «Parece mucho trabajo», asintió otro, con la mano suspendida sobre una runa grabada en la consola de cristal. Su mirada parecía distante, como si estuviera considerando una siesta más que una estrategia defensiva. Kama sonrió con suficiencia. Una mueca cruel y delicada. Podía sentir cómo flaqueaban sus controles. Simplemente estaba introduciendo un vector infinitesimal de fatiga y dudas, amplificado por el poder absoluto y corruptor de su autoridad. No tenía que forzar el muro. Bastaba con que quisieran derribarlo. Ejercía autoridad sobre la vida y la muerte de todos los que caían bajo su control, y ahora mismo, controlaba su voluntad de resistir. Ella retiró a Vajra, colocando una flecha de llama azul condensada en la cuerda. El aire crepitaba con una energía seca y estática, un frío abrasador de fuego divino. «Supongo que les ahorraré la molestia de discutir», susurró, con la mirada fija en la sección cada vez más inestable de la barrera. El campo defensivo relucía por el conflicto interno y la apatía que había sembrado entre sus guardianes. Dejó volar la flecha. No apuntaba a la barrera en sí, sino precisamente al punto donde percibía la mayor concentración de la intención distraída de los magos. La flecha de fuego azul impactó con una implosión silenciosa y devastadora que abrió un agujero de aproximadamente 5 metros de ancho en el campo energético. La fuerza de la ruptura se concentró hacia el interior, absorbiendo el aire y la luz hacia la brecha. Todo el costado de la pared del barranco más cercano al agujero se estremeció, y una cascada de rocas y polvo se derramó, sepultando la entrada. Descendió lentamente por el hueco que había creado. Las llamas azules del Vajra proyectaban un brillo inquietante y etéreo en el aire polvoriento. Ya estaba dentro del perímetro. La base era una estructura excavada en la pared del acantilado, ahora medio expuesta por el polvo y el desprendimiento de rocas. Ahora venía la parte aburrida. Encontrar al usuario de Longinus. Dio un paso, sus botas rozaron la tierra áspera, y el Vajra desapareció, sin necesidad de sujetarlo ahora.
Una voz masculina, frenética y completamente desprovista de asertividad, gritó desde la oscuridad de la entrada expuesta. ¿Quién es ese? La barrera ha caído. Que venga el escuadrón de defensa. Hizo una pausa mientras una pequeña sonrisa condescendiente se dibujaba en sus labios. ¡Ay, Dios! Tanta insistencia en la autoafirmación. ¡Qué fastidio! Supongo que nadie te enseñó a rendirte sin más. Empezó a caminar hacia las oscuras fauces de la base. El blanco plateado de su cabello y el violeta de su ropa eran los únicos colores en la penumbra. La batalla, o mejor dicho, el rápido y brutal desmantelamiento de las ambiciones de Nilrem, estaba a punto de comenzar. Sería tan brutal como fuera necesario para poder regresar a su merecido descanso. Sus ojos rojos y sin emociones brillaron mientras ella caminaba hacia las sombras. El interior de la base de Nilrem era menos un sofisticado cuartel general mágico y más una serie de túneles y cámaras toscamente excavados y llenos de polvo, tallados toscamente en la roca del barranco. Los gritos de la frenética voz masculina cesaron de golpe, reemplazados por un silencio áspero. Ella sabía exactamente qué había causado la pausa. Su sola aparición era ya un estremecedor pensamiento. Incluso reducida a su forma adolescente, seguía siendo una entidad divina, expresión de la fuerza corruptora del deseo. Para estos magos humanos, cuyas mentes ya eran débiles y estaban predispuestas al egoísmo, su mera imagen era una onda expansiva psicológica. Les proporcionó breves y abrumadoras impresiones mentales de Mara, el rey demonio del sexto cielo, la encarnación de la tentación y el antagonista definitivo del Buda. No se trataba de una ilusión compleja. Era simplemente el efecto de su núcleo divino del dios del amor, interseccionando con sus mentes aterrorizadas y culpables. ¿Ven lo que temen? Temen la expresión máxima de sus propios deseos egoístas y mezquinos. Sus largas piernas se movían con una gracia casi lánguida, ligeramente empañada por una torpeza sutil, casi imperceptible. No hizo ningún esfuerzo por disimular su llegada. Quería que entraran en pánico, que malgastaran su energía en movimientos inútiles. Un segundo después, un trío de figuras salió corriendo de un túnel lateral, pálidas por una combinación de terror y adrenalina mágica impotente. ¿Tú? ¿Qué eres? Chilló uno de ellos, con las manos en alto, lanzando ya un débil chorro de magia elemental verde hacia ella. El hechizo, una ráfaga de viento rudimentaria, se disipó sin causarle daño a apenas 2 metros de su pecho. Sus ojos carecen de interés. Soy la razón por la que tu pequeña base de poder está a punto de convertirse en un agujero en el suelo muy caro e incómodo, respondió con tono inexpresivo y despectivo. Estoy aquí porque tu amo es un desastre paranoico que le preocupa que ustedes, patéticos mosquitos, se vuelvan demasiado numerosos. Sinceramente, si fueran buenos, no necesitaría que yo limpiara. Levantó una mano. No se molestó en usar el Vajra. Eso era para aniquilación a larga distancia y ahorro de energía. Para burlarse a corta distancia, su autoridad innata era más que suficiente. Concentró una pequeña ráfaga de su energía corruptora para destruir por completo el equilibrio interno de los magos. Era un caos puro y puro introducido en sus funciones motoras y en la diminuta parte del cerebro que regulaba la concentración al lanzar hechizos. Estaba utilizando como arma su torpeza inherente. El mago que había lanzado el hechizo de viento se dobló de repente, agarrándose el estómago con un jadeo de dolor, una consecuencia completamente racional y real de un aumento masivo e instantáneo de malestar autónomo. Los otros dos magos, sobresaltados, intentaron contraatacar. Golems. Invocad a los golems. Gritó el segundo mago, agitando la mano frenéticamente. Intentaba lanzar un hechizo de invocación de alto nivel que requería concentración absoluta y un manejo preciso de la energía. ¡Oh, qué bien! Más complejidad innecesaria, suspiró. Creen que pueden enfrentarse a un ser divino con construcciones básicas, incluso las que supuestamente destruyen dragones. La absoluta falta de autoconciencia es asombrosa. Es casi adorable en su absoluta estupidez. Lo que logró invocar no fue el gigante de piedra de 10 metros que pretendía, sino 3 criaturas rocosas deformes y torcidas, aproximadamente del tamaño de perros grandes. Eran inestables, agrietadas y emitían un crujido lastimero mientras luchaban por mantener su cohesión.
Su control se había visto arruinado por la insidiosa insinuación de inseguridad y una profunda y aplastante apatía que Kama le había insinuado hacía una fracción de segundo. Los golems se tambalearon, borrachos, hacia ella. Se supone que destruyen dragones. A estas criaturas diminutas. Kama levantó una pierna larga. Su traje de corte alto resaltaba la longitud de su extremidad. Con una patada casual, casi torpe, envió al golem torcido más cercano, girando hacia el techo del túnel. Los daños colaterales fueron inmediatos y exagerados. La frágil estructura de la base, ya dañada por la implosión inicial, cedió. Una gran sección del techo de roca se desintegró en polvo y grandes trozos, sepultando al tercer mago, que ni siquiera había logrado lanzar su hechizo de transformación, bajo toneladas de escombros. El polvo llenó el aire al instante, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Sus acciones fueron despiadadas, y parecían moderadas solo porque el esfuerzo invertido fue mínimo comparado con la destrucción total que estaba causando. La letalidad de su ejecución fue total, convirtiendo el conflicto en un evento unilateral y absolutamente horroroso para los Nilren. El mago que había invocado a los golems rotos vio desaparecer a su camarada, con los ojos abiertos de puro horror. Los dos perros de roca restantes se tambaleaban hacia Kama. «Oh, ya basta», se quejó, agitando la mano con desdén a través del espeso y asfixiante polvo. Una pequeña llamarada azul brotó de su palma como un proyectil de fuego divino, muy concentrado y afilado como una aguja. Golpeó al segundo mago directamente en el pecho. El mago no se convirtió en cenizas de inmediato. En cambio, la llama azul, imbuida del poder del deseo, traspasó la protección mundana de su túnica y se dirigió directamente a su núcleo. Espera, no a su núcleo, sino al frágil y mezquino centro de su ser que albergaba su ambición humana y su voluntad de vivir. El fuego azul no solo que no le infligió una sensación instantánea e insoportable de paz absoluta y decadente. Se desplomó, con el rostro congelado en una expresión de satisfacción suprema y egoísta, tras haber sido consumido instantáneamente por dentro. La sensación fue tan intensa, tan absorbente, que su voluntad de resistir, su voluntad de ser, simplemente dejó de existir. Los pequeños y patéticos golems, privados de la magia de su controlador, se desmoronaron en polvo común y corriente, uniéndose al resto de la caída de rocas. Miró al mago que quedaba, al que se agarraba el estómago. Lloraba, las lágrimas se mezclaban con el polvo y los mocos de su rostro. Por favor, piedad. No sabía nada. Solo éramos jornaleros. Te lo ruego. Suplicó. Se tambaleó hacia atrás por el suelo de tierra, intentando escapar, el último e inútil movimiento de un humano condenado. Misericordia. Qué aburrido, dijo Kama, pasando por encima del cadáver en llamas del segundo mago. Miró al superviviente con una expresión verdaderamente condescendiente, la clase de mirada que se le daría a un insecto particularmente molesto. Están todos tan centrados en la idea de la misericordia o los derechos. Se dan cuenta de que esas cosas solo se aplican a quienes realmente se imponen, ¿verdad? Alguien que ni siquiera sabe cómo ocultar su base o lanzar un hechizo de protección básico no puede pedir nada. Ella se arrodilló, su rostro cerca del suyo, y el tono lavanda de su cabello captó una chispa perdida de la llama azul residual. Háblame del usuario de Longinus. Mi líder parece creer que esta persona es importante para la destrucción del mundo, y esa ridícula insistencia en la importancia de una sola figura me resulta completamente agotadora. ¿Dónde está esta persona? ¿Cómo se llama? Abrumado por su aterradora proximidad y la fuerza psíquica de su tácita e insidiosa autoridad, tartamudeó. No lo sé. Lo juro. Solo el comandante sabe del personal de alto nivel. Nosotros solo nos encargamos del mantenimiento. Por favor, lo juro por mi vida. No sé quién es ni dónde está la usuaria de Longinus. Estaba genuinamente aterrorizado, completamente honesto en su egoísta ignorancia. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Falta de conocimiento, murmuró, con un dejo de decepción en la voz. Parece que mi interrogatorio va a durar más de lo que quería. ¡Qué fastidio! Miró al mago servil, cuyo destino quedó sellado en el momento en que empezó a suplicar.
No reconocería su existencia, sus derechos ni su insistencia en vivir. Levantó el pie y, con un rápido golpe, le aplastó la cabeza contra el suelo de tierra. El sonido fue un golpe sordo y nauseabundo, amortiguado al instante por el polvo y la persistente sensación de autodesprecio que impregnaba el aire. Se adentró en el túnel, pisando los escombros. La carnicería que estaba creando era espectacular, una exhibición de brutalidad exagerada, ejecutada con el aire cansado de quien realiza un recado mundano. La base se encontraba ahora en un estado de rápida autodestrucción, unilateral, abrumadora y completamente inútil. Solo necesitaba encontrar a comandante y poner fin a esta tediosa tarea. Su camino se iluminó con las intermitentes chispas de llama azul que aún se aferraban a los restos, conduciéndole al corazón de la locura de Nilren. Pasó una tras otra. Algunos hechizos de ilusión apresurados, diseñados para ocultar depósitos de suministros o entradas secundarias, fueron anulados al instante con un simple movimiento de muñeca que introdujo un nivel de hipnosis devastador en las mentes de los magos que intentaban mantener las ilusiones, haciéndoles olvidar que estaban lanzando el hechizo. La cascada resultante de energía mágica solía derrumbar las propias habitaciones. La destrucción resultante era exagerada y completa, sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia ni de equipo recuperado. Destruyó habitación tras habitación hasta que encontró una puerta herméticamente sellada. Esta puerta era diferente. Estaba repleta de hechizos defensivos y de magia negra, con características herméticas, costosas y relativamente bien conservadas. Ah, por fin. Algún reconocimiento de competencia básica, pensó. Una puerta que, de hecho, parece un fastidio. Aquí debe estar el comandante. Los sellos fueron diseñados para requerir una secuencia de disipación larga y complicada, o una explosión abrumadora de energía mágica localizada. Kama, siendo Kama, eligió el método más directo y menos refinado. ¿Para qué perder el tiempo en contramagia elegante cuando la fuerza bruta, aplicada con autoridad divina, era más rápida? Echó la pierna hacia atrás, su cuerpo, la imagen perfecta de la gracia letal, y asestó una patada alta y descuidada al centro de la puerta metálica reforzada. Su acción fue torpe, carente de cualquier refinamiento marcial, siendo puramente una expresión de poder divino filtrado a través de la irritación humana. La fuerza del impacto fue tremenda y completamente desproporcionada al movimiento casual. El metal se deformó y se rasgó con un sonido similar al de un lino rasgado, y la roca que rodeaba el marco se vaporizó al instante debido al maná divino residual y altamente concentrado que impactó contra el material. La puerta salió despedida hacia adentro, desprendida de sus bisagras, impactando la pared del fondo de la habitación, que ocultaba con una fuerza tan explosiva que agrietó toda la pared trasera de la base. Los daños colaterales fueron extremos, innecesarios y satisfactorios en un sentido puramente funcional. Atravesó el hueco resultante, con el polvo arremolinándose a su alrededor. La habitación era la oficina del comandante, sorprendentemente ordenada, llena de cartas, mapas de la región y un gran escritorio de madera. Y de pie tras el escritorio se encontraba un hombre corpulento de mediana edad con una túnica elaborada y algo llamativa. El mismísimo comandante. Era poderoso, su firma mágica era fuerte y agresiva, y sus ojos desprendían un distintivo y desagradable destello de lujuria mientras contemplaba la figura reveladora y dinámica de Kama. Vaya, vaya. Qué problema tan bien presentado. Dijo el comandante con voz grave y aceitosa, incapaz de comprender la gravedad de la situación a pesar de la evidente entrada explosiva. Era claramente un mago lujurioso, que ya priorizaba su deseo mezquino por encima de su instinto de supervivencia. Tú debes ser la intrusa. No sé quién eres, pero puedo contenerte. De hecho, creo que haré mucho más que eso. Veo que ya eres susceptible a mis encantos, ¿verdad, princesita? El comandante inmediatamente lanzó un hechizo complejo, tejiendo elementos de control mental para romper la voluntad de un oponente y hacerlo subordinado a sus deseos básicos. Fue un error garrafal. Un error de juicio colosal y ridículo. Ni siquiera se inmutó. Sus ojos rojos permanecieron completamente apagados, completamente inertes ante su poderoso ataque mental. Ella no se vio afectada en absoluto.
Su núcleo divino del Dios del amor tenía el efecto inherente y fundamental de mantener la absoluta inviolabilidad de su mente. La interferencia mental, el control mental y la sugestión psíquica simplemente emanaban de ella, anulados antes siquiera de que pudieran registrarse. Susceptible a sus encantos. Contenerla. Sintió una enorme y confusa sensación de audacia por parte del hombre. ¿De verdad cree que puede cautivar a una deidad literal del amor y el deseo? La confianza pura e inmerecida de estos humanos es profundamente confusa. Ella es la perfección del amor, la encarnación de la lujuria y el egoísmo, y este hombre cree que su hipnosis barata y de mala calidad va a funcionar con ella. Es una estupidez. Es como intentar apagar un incendio forestal con una sola lágrima. Es demasiado trabajo ser tan incompetente. Sintió un breve, casi clínico, momento de indecisión. Debería dejarlo con vida para un interrogatorio adecuado. Él era el comandante, tenía que saber sobre la usuaría de Longinus. Pero su absoluta falta de asertividad, su repugnante presunción de dominio sin ningún esfuerzo, enfurecía la lógica particular y retorcida de su ser. Despreciaba a cualquiera que esperara poder sin imponerse para ganárselo. Su intento de encanto era un insulto al concepto mismo que ella encarnaba. Escúchame, pequeña. Vas a soltar tu arma, te someterás a mi voluntad y te convertirás en mi herramienta definitiva, mi pequeño juguete. Declaró el comandante, vertiendo cada vez más energía mágica en el hechizo hipnótico, con el rostro contorsionado por el esfuerzo y la creciente lujuria. Suspiró con profunda y amarga decepción. Eres increíblemente aburrido, empezó negando con la cabeza. Intentó darle órdenes a un dios del deseo usando el deseo más básico y egocéntrico que posee. Ni siquiera se molestó en pedirle amablemente ni en afirmarse como un compañero digno. Simplemente insistió, y no reconocerá la insistencia y los derechos de una pareja que no se hace valer. No usó el Vajra. Ni siquiera se molestó en usar un hechizo concentrado. Simplemente lo señaló con el dedo. Quería acabar con esto de una vez. Canalizó una explosión incontrolable de llamas azules, una oleada de poder divino destructivo que se filtró a través de su ira ante su banalidad. Las llamas azules brotaron de su mano como el chorro de una antorcha, envolviendo al comandante al instante. Se suponía que sería una ráfaga no letal y dolorosa, que lo dejaría inválido para el interrogatorio, un método que ella solía preferir porque la crueldad prolongaba el placer. Sin embargo, su distracción y su impaciencia suprema lo llevaron a perder el control. Las llamas consumieron sus reservas mágicas y su ser en una fracción de segundo. Desapareció en un destello de luz azul brillante y un olor repugnante y aceitoso, dejando solo una fina capa de ceniza que se esparció de inmediato por la habitación. Se había quemado accidentalmente y por completo. La destrucción fue tan total, tan absoluta, que el gran escritorio de madera ahora estaba partido en dos, y la pared agrietada detrás de él ahora tenía un agujero humeante de 2 metros de largo perforado directamente a través de él. Una expresión molesta reemplazó su expresión plana habitual mientras miraba la pila de ceniza por un segundo. Maldita sea. Quería interrogarlo. Ahora tengo que buscar documentación como un detective cualquiera. Odiaba haber cometido un error, una torpe pérdida de control debido a su irritación. Era despiadadamente eficiente, pero su fatiga constante la hacía propensa a estos pequeños actos de sobreesfuerzo. Examinó rápidamente la habitación, ignorando el agujero que aún humeaba en la pared. El escritorio estaba destrozado, pero una robusta caja fuerte e ignífuga se alzaba contra la pared izquierda. Se acercó y, sin molestarse en abrirla, simplemente derritió la puerta principal con una ráfaga rápida y concentrada de calor, aplicando el calor justo para fundir el metal por los bordes. Dentro, encontró una pila de documentos bien organizados, sellados con papel mágico especial. Recogió los documentos, recorriendo con los dedos el borde del papel rígido. Supuso que esto era mejor que nada. Empezó a leer, recorriendo el contenido con una velocidad y una comprensión inhumanas. Los documentos eran un plan operativo y un memorando interno para la base de Nilren. Rápidamente captó los detalles esenciales. Nilren era, en efecto, un grupo de magos expulsados por el Consejo de Magos, ahora aliados con un gran contingente de magos errantes. Esta base, en concreto, se centraba en la investigación biomágica.
Sus planes se detallaban con frialdad y precisión. Estaban rastreando activamente a miembros del clan Fénix y tenían objetivos específicos para secuestrar Ravel Fénix, Koneko Touhou y Gasped Vladi. El motivo se hizo evidente en la página siguiente. Un informe interno detallado reveló que Nilren había estado produciendo con éxito lágrimas de Fénix comparables en potencia y calidad a las auténticas. Lo lograron mediante un método completamente vil: crear clones de miembros de Fénix y usarlos para recolectar las lágrimas mediante regeneración forzada. El nivel de crueldad meticulosa y a sangre fría realmente impresionó la parte oscura y corrupta de su mente, pero sobre todo, solo confirmó su absoluta desechabilidad. Además, los magos errantes con los que Nilren se alió pertenecían a una peligrosa facción llamada Exenacht, también conocida como la Noche de las Brujas. Estaban plenamente integrados en la Brigada del Caos, operando bajo el mando directo de una formidable figura llamada Walburga. Aparentemente, Walburga era la mente estratégica detrás de los complots de secuestro, ya que veía la adquisición de un suministro confiable de lágrimas de Fénix como una enorme ventaja estratégica para las futuras operaciones de la brigada. Kama terminó de leer, la información no logró provocar ninguna reacción emocional real más allá de una ligera elevación de su nivel general de enojo. Entonces, secuestro, clonación y un imitador de la noche de Walpurgis. Todo esto es una exageración exagerada para unas gotas de líquido curativo. Y ni siquiera mencionaron al usuario de Longinus por su nombre, solo un código. Gungnir, primero. Volvió a doblar los documentos y los guardó en la manga de su atuendo violeta intenso. Esta información era demasiado importante para destruirla. Goetia era un incordio, y él la detestaba, y ella lo odiaba, pero él era su incordio en ese momento. La facción bestia necesitaba saber sobre esta alianza específica con Exenacht y la operación Desgarro del Fénix. Proporcionaba una valiosa perspectiva estratégica sobre los movimientos futuros inmediatos de la Brigada del Caos. Se apartó de la pared. Es un fastidio, pero un fastidio valioso. Quizás la deje en paz una semana si le entrega este desastre. Se dio la vuelta y salió de la oficina del comandante en ruinas, desandando sus pasos por los túneles de ruidos. No necesitaba revisar otras habitaciones. Con el comandante incinerado y el personal eliminado o enterrado, la base estaba prácticamente muerta. Su trabajo allí estaba hecho, salvo el tedioso viaje de regreso. Lo último que notó antes de regresar al gélido aire de la gran altitud tibetana fue un último y patético intento de ataque. Un último mago, que debía estar escondido en un armario de suministros con un poderoso hechizo de duplicación sobre sí mismo, intentó emboscarla. 4 duplicados borrosos de un hombre aterrorizado y escuálido se abalanzaron sobre ella, con las manos extendidas, intentando lanzar un desesperado hechizo de magia negra de alto nivel. Kama no perdió el paso. Simplemente extendió un dedo y pensó en ellos. La autoridad de su núcleo divino invirtió al instante la orden mental del hechizo de duplicación, convirtiéndolo en un mecanismo de autodestrucción instantánea. Las 4 formas borrosas, junto con el mago original, colapsaron repentinamente sobre sí mismas. La energía mágica utilizada para crear los duplicados implosionó y destruyó los 5 cuerpos, dejando solo 5 manchas perfectamente circulares y quemadas en el suelo. ¿En serio? ¿Duplicación? ¡Qué poco original! Bostezó Kama, pasando limpiamente sobre las manchas y regresando al barranco polvoriento. Ahora tiene que volar de vuelta solo para leerle a Goetia antes de dormir. En verdad, su vida es un monumento al esfuerzo innecesario. Ella ascendió rápidamente. El pesimismo que definía todo su ser se apoderó de ella como un pesado manto. Porque todo requiere esfuerzo. Volvió sus ojos rojos e impasibles hacia el sur. Volaba lejos de la desolación absoluta de la antigua base de Nilren y, a lo lejos, vislumbró una concentración de actividad humana, un pequeño grupo de edificios que representaba un centro de peregrinación cerca de la base del monte Kailash. Debía de ser Darchen, el pueblo donde se reunían los peregrinos antes de intentar la Cora, la circunvalación sagrada de la montaña. La visión de la vida humana mundana despertó en ella una fugaz y cruel inspiración. Acababa de terminar un trabajo y no tenía ninguna restricción temporal inmediata.
Una evaluación racional de la situación concluyó que Goetia no notaría un retraso de unas horas, y el riesgo de atraer a los devas era mínimo si se mantenía cerca del asentamiento humano y evitaba el sendero de la montaña. Contempla si quedarte aletargada y divertirte aquí o regresar a Eden tu bebelón, reflexionó, debatiéndose entre la inacción total y el entretenimiento cruel. Regresar a Goetia significa escucharlo quejarse y luego recibir una nueva tarea. Quedarse aquí significa un entretenimiento menor y temporal antes de tener que regresar a Goetia y recibir una nueva tarea. La segunda opción era innegablemente menos laboriosa en ese momento. No había ningún problema en elegir la primera. Sí. Un poco de entretenimiento antes de tener que lidiar con la inevitable molestia, murmuró, ladeando bruscamente y descendiendo hacia el pequeño pueblo de Darchen. Su decisión no se basó en la necesidad de sustento o descanso, sino en un deseo codicioso y puramente egoísta de manipular y burlarse de los patéticos seres que consideraba sus juguetes. Ella prestaba atención a todos, a su manera retorcida, considerándolos a todos como dignos de su máximo, aunque decadente, afecto, pero su comportamiento real siempre era digno de su desprecio. Aterrizó en las afueras del pueblo. No intentó disfrazarse. Su atuendo sobrenatural, el mono translúcido, la armadura pectoral en forma de pétalo, el escote pronunciado que dejaba sus caderas al descubierto, y las mangas violeta intenso con cintas colgantes con bordes de diamantes, era completamente inapropiado para el entorno, el clima y la atmósfera general de silenciosa devoción. Entró en el pueblo sin ocultar su atuendo, mostrando una profunda falta de respeto por la sensibilidad humana. Los residentes, por igual, detuvieron su avance arrastrando los pies ante un repentino y confuso alboroto. Se quedaron boquiabiertos ante la aparición de la mujer de delicadas proporciones, con el cabello blanco plateado y la ropa increíblemente llamativa, hermosa y reveladora. ¿Qué diablos es eso?, murmuró un hombre. Algún cosplayer inapropiado. Por aquí. Por la Cora, susurró una mujer, tapándose la boca, sorprendida. El murmullo sobre el cosplayer inapropiado fue intenso durante unos 5 segundos. Luego, cuando Kama dio 3 pasos perezosos al pasar junto al grupo, su habilidad activó sutilmente un campo de distracción mental extrema. Los magos eran débiles, pero los humanos comunes estaban completamente indefensos. No los obligó a irse. Simplemente les hizo olvidar el foco de su atención. La mujer que había estado susurrando frunció el ceño de repente, mirando su rosario. Espera, ¿dónde estaba? Terminé la tercera ronda. Odio perder la cuenta. El hombre a su lado negó con la cabeza, mirando a su alrededor confuso. Necesito un ti. La altura me hace olvidar cosas. Olvidaron de inmediato su existencia como elemento disruptivo, aceptando su presencia por un instante y luego descartando por completo la información visual como irrelevante, tal como ella pretendía. Fue una aplicación sencilla de su autoridad, lo que le permitió moverse con libertad. Localizó el restaurante más cercano, un lugar pequeño y animado que atendía a peregrinos con comida tibetana sencilla y abundante. Entró y sintió una ráfaga de aire cálido en la cara, un cambio agradable después del frío exterior. Se dirigió directamente a la mesa más concurrida, donde una familia de 4 compartía un gran tazón de tukpa y monos. La sala entera quedó en silencio por un instante, con las miradas fijas en su figura imposible. El instante fue interrumpido al instante por la insidiosa inminencia de su poder. Centró su mirada en el hombre que parecía ser el cabeza de familia, un hombre que parecía completamente exhausto por su peregrinación. Ella proyectó un pensamiento específico en su mente, amplificado por su naturaleza de deidad del amor. Mereces darle a lo más bello de la habitación lo mejor de lo que posees. Cualquier cosa menos sería un insulto a la belleza misma. El hombre parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza, y entonces una amplia y perturbadora sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó bruscamente, derribando su taburete de madera con un estrépito. ¿Qué pasa, papá?, preguntó su hijo sobresaltado. El hombre ignoró por completo a su hijo y caminó directo hacia Kama con una intensa concentración posesiva. No parecía lujurioso, sino impulsado por una inexplicable compulsión por complacerla. Señora. Por favor. Insisto en que tome nuestra mesa. Y nuestra comida. El tukpa de aquí es el mejor, pero usted se merece algo mejor.
Le ordenaré al cocinero que le prepare algo realmente espectacular, algo especial. Todo lo que tenemos es suyo ahora. Declaró en voz alta, resonando en la pequeña y abarrotada sala. Los labios de Kama se curvaron en una sonrisa cruel y satisfecha. Esto fue el resultado de un cambio muy preciso, racional y factible en su patrón de comportamiento. Ella aprovechó su impulso humano más profundo e innato, la compulsión de dar y complacer, y lo redirigió hacia ella. «Oh, gracias», dijo Kama arrastrando las palabras, con voz desbordante de condescendencia. Pasó junto al hombre, que ahora apartaba frenéticamente de la mesa a su desconcertada familia, y se sentó. «Sí, algo espectacular. Y asegúrate de que lo sirva la persona más atractiva de aquí. Sería un rollo tener que mirar a alguien feo mientras como». La dueña del restaurante, una mujer que observaba la escena con creciente horror, dio un paso al frente de repente, con una expresión que pasó de la ansiedad a un extraño e inexplicable deseo de obedecer. También había caído bajo la sutil influencia del campo psíquico continuo y de bajo nivel del dios del amor. «Claro, señorita. Lo mejor. Tenemos té especial de mantequilla de yak y un capse recién hecho. Lo que desee. Lo que sea», exclamó la dueña, corriendo de vuelta a la cocina, para someter a todos los demás a un frenesí de servidumbre. Kama se recostó en la silla de madera crujiente. La incomodidad del entorno contrastaba con su belleza decadente y su poderosa aura mágica. Observó el caos que había causado. Algunos comenzaron a sentir la vaga y apremiante necesidad de ofrecerle su propia comida. Este es un momento de decadencia pura y egoísta. Le encanta que sean tan fáciles de quebrar y manipular. Le encanta su absoluta patetismo. Son sus juguetes, y puede ser tan despiadada con ellos como quiera. Todos las servirán, de una forma u otra, y ni siquiera se darán cuenta de que lo hicieron. Colocó cuidadosamente los documentos robados sobre la mesa. Se divertía con sus pequeños juguetes, pero esto era solo un pequeño respiro. La gran tarea de servir a la facción de las bestias aún la esperaba, y sabía, con el profundo pesimismo de una deidad cansada, que este breve y egoísta momento de placer sería la única recompensa que recibiría. La comida especial que llegó fue una elaborada bandeja de delicias locales que los aterrorizados comensales y el personal del restaurante habían logrado reunir, servida por el cocinero que temblaba visiblemente, pero cuyos ojos tenían un brillo inquietante de absoluta, aunque temporal, adoración por Kama. Durante horas, eso fue exactamente lo que hizo Kama. Satisfacer su cruel entretenimiento y complacer su letargo. Comió despacio, menospreciando al cocinero con preguntas mordaces sobre los ingredientes y la preparación hasta que éste quedó reducido a un desastre tartamudo y autocrítico. Luego manipuló a los clientes para que discutieran sobre qué mesa elegiría a continuación, simplemente para disfrutar del breve y autodestructivo conflicto que ella misma creó. Finalmente, el tedio de la escena se volvió demasiado, y simplemente se levantó, dejando un gran fajo de moneda local, adquirida mágicamente, por supuesto, del alijo oculto del comandante, sobre la mesa, un acto de desprecio transaccional más que de generosidad. Salió del restaurante, dejando atrás una clientela confundida, ligeramente asustada y totalmente agotada, que no sería capaz de explicar coherentemente las últimas 3 horas de sus vidas. Se encontró caminando hacia un pequeño y rudimentario edificio, señalado como biblioteca o sala de lectura para los peregrinos. Una biblioteca llena de interpretaciones humanas de cosas que no entendían. ¡Qué aburrido! Necesitaba algo que la mantuviera ocupada, algo que confirmara aún más su pesimismo. Entró y pasó junto a hileras de pergaminos y libros polvorientos y de impresión barata. Seleccionó uno al azar, un grueso volumen encuadernado en cuero desgastado con un título empalagoso. Era un intento humano de explicar el amor romántico. Se sentó en un rincón tranquilo. Su razón para leer el libro era puramente analítica. Quería ver la perspectiva humana sobre el amor, esa cosa frágil y contradictoria a la que se aferraban. Mientras leía la prosa excesivamente dramática y empalagosa sobre el autosacrificio y el respeto mutuo, sintió una curiosa y fugaz sensación, un aumento interno de su poder. Era tenue, casi imperceptible, pero innegablemente presente. Instintivamente, rastreó la fuente.
Unos pocos grupos pequeños y profundamente devotos de humanos en las aldeas lejanas, que sin saberlo la veneraban en su forma original como una deidad benévola o protectora del deseo. Era algo común, la consecuencia involuntaria de su naturaleza divina. Sus fervientes y desacertadas plegarias de amor y plenitud la alimentaban, incluso en esta forma limitada. La veneran por las mismas cualidades que ella desprecia. Una sensación conflictiva y amarga latía en su pecho. Es tan molesto que su devoción también sea necesaria para su poder. Debería destruirlos por ser tan insensatos, pero eso cortaría el flujo de poder. ¡Qué angustia tan genuina! Decidió conscientemente ignorarlos, apartando la sensación de adoración distante de su mente. Aún podía odiar a todos, incluso a las personas patéticas que la fortalecían. Se aferró obstinadamente a su cínica perspectiva del amor. El contenido del libro carecía de significado para ella, solo bonitas mentiras diseñadas para que los humanos se sintieran mejor con sus inevitables fracasos. Una auténtica basura, murmuró en voz alta, arrugando la nariz. El libro era demasiado optimista y exigía demasiado trabajo emocional. El clímax, un pasaje sobre la fusión absoluta y desinteresada de dos almas, le resultó absolutamente repugnante. Terminó la página, sintiendo que la fatiga superaba su distracción momentánea. Con un gruñido de disgusto, arrojó el grueso volumen al otro lado de la habitación, esperando que simplemente golpeara la pared y cayera en un rincón polvoriento. El libro voló por el aire y, justo antes de que pudiera impactar contra el estante de madera, una mano femenina lo atrapó sin esfuerzo. ¡Dios mío! No deberías tirar libros, ¿sabes?, dijo una voz suave y clara. Contienen los pensamientos y sentimientos de personas que se esforzaron mucho por expresarse. Aunque no te guste el contenido, deberías respetar el esfuerzo, ¿no? Kama se quedó estupefacta ante qué tonto tuvo la audacia no solo de detenerla sino de amonestarla, a una diosa literal, sobre la etiqueta de la biblioteca. Su rostro adoptó una expresión de furia desconcertada. Se giró lentamente, con el cabello ondeando. Allí estaba una joven adulta. Poseía una postura elegante y natural, y una dulzura casi maternal en la suave curva de su boca. Tenía ojos ámbar y una larga y sedosa cabellera dorada que le caía por debajo de los hombros. Vestía un blazer blanco impecable con ribetes dorados que parecía caro pero modesto, y un colgante con forma de sol colgaba de su cuello. Estaba completamente fuera de lugar en aquella habitación polvorienta, irradiando una presencia tranquila y curiosa que ignoraba por completo el campo psíquico de desdén y apatía de Kama. La chica no parecía aterrorizada ni cautivada. Parecía ligeramente decepcionada. Alisó con cuidado la tapa del libro, buscando arrugas, y luego, con una asombrosa falta de instinto de supervivencia, se dirigió a la sección donde Kama había estado leyendo y lo guardó ella misma con precisión en el estante. Me estás regañando por un libro mal escrito y completamente delirante sobre los fracasos humanos. La chica regresó con ella, mirando a Kama con una suave curiosidad. Bueno, quizá no fue la mejor decisión, pero aún así es la perspectiva sincera de alguien. Si te pareció tan desagradable, ¿por qué leerlo durante horas? Seguro que tu tiempo es más valioso que eso. Si de verdad no te gustó el libro, podrías haberlo dejado sin armar un escándalo. Esto provocó otra reprimenda de la chica, pronunciada con una amabilidad que a Kama le pareció un golpe físico. Se burló, cruzando los brazos bajo su armadura en forma de pétalo. Porque me gusta confirmar mi propia inteligencia, analizando los fracasos de los demás. La perspectiva es estúpida. El amor es una broma cruel, y este libro finge ser una especie de acto hermoso y altruista. Es ridículo. La expresión suave de la chica se desvaneció bruscamente, recorriendo el traje de baño extraordinariamente revelador de Kama, de corte alto y con contornos rosas y dorados. Ya veo. Bueno, tu perspectiva es tuya, pero puedo sugerirte que consideres tu atuendo. Este es un lugar sagrado, un pueblo lleno de peregrinos que viajan hacia la montaña sagrada. Se siente un poco irrespetuoso lucir un traje tan revelador en un espacio dedicado a la reverencia. También reprendió a Kama por su ropa reveladora en un lugar sagrado, criticando con simple preocupación.
Kama sintió una oleada de rabia familiar y amarga, no por la crítica en sí, que era racionalmente cierta, sino por la absoluta audacia de un ser humano que actuaba con tanta seguridad en su presencia. Necesitaba burlarse y destruir la calma de esa persona de inmediato. Irrespetuoso. ¡Ay, por favor! Espetó Kama, hablando sin parar. ¿Reverencia a quién? A los dioses hindúes. No les tengo ningún respeto. Y menos a ese idiota de Shiva en esa montaña fría y fea. Es egocéntrico, siempre está quemando a la gente y se comporta como un niño melancólico. Y su esposa, Parvati, es la peor. Finge ser la esposa perfecta, la madre ideal, la dulce Gauri, mientras en secreto quiere dominar a su marido y atarlo a la domesticidad. Esa hipocresía es desesperante. La franqueza de Kama, su cruda e irrespetuosa efusión de desprecio divino, dejó a la niña conmocionada. Abrió los ojos de par en par. Retrocedió un pequeño e involuntario paso. La chica levantó la mano levemente. Espera, ¿por qué te sientes así? Es una sensación muy fuerte. ¿Es personal? Logró preguntar, genuinamente curiosa a pesar del evidente peligro emocional. Aprovechando la oportunidad para desatar más amargura, Kama siguió parloteando y continuó con su análisis burlón. Todo es personal. Son criaturas imperfectas y mezquinas que juegan a la divinidad. Shiva es un hipócrita hedonista. Parvati es aún peor. Intenta ser el ideal de la dulzura y la belleza, pero su único poder reside en lo bien que puede atar emocionalmente a ese idiota. Todos son profundamente imperfectos, todos. Su gran teatro del deber y la devoción es una patética mentira. Se queda ligeramente sin aliento cuando hace una pausa, sintiendo una breve oleada de energía proveniente de su propio arrebato destructivo. Había expresado con claridad su profunda aversión por los dioses hindúes y sus defectos. La niña guardó silencio. Su sorpresa se desvaneció, reemplazada por una expresión compleja. No discutió, simplemente asimiló las duras y blasfemas palabras. Finalmente, se quedó en silencio, antes de que una profunda y suave tristeza se apoderara de sus suaves rasgos. Asintió levemente. Ya veo. Te duele mucho, ¿verdad? Pregunta la chica con una compasión sincera y dolorosa. Dio un paso más cerca. Bueno, veo lo cansada que estás. No voy a discutir contigo sobre los dioses. Parece que tienes tus razones. Sea como sea, al menos puedo ofrecerte algo de decencia básica. Hizo una reverencia con total naturalidad. Me llamo Gauri. Es un gesto de amabilidad presentarse, incluso ante alguien que siente la necesidad de lanzar libros y maldecir a lo divino. Kama se queda atónita ante la compasión. Era genuina. Un simple acto de bondad inmerecido de una mujer que acababa de ser insultada sin piedad y cuyo sistema de creencias había sido atacado con saña. Era la antítesis de todo lo que Kama representaba, de todo lo que esperaba y de todo lo que odiaba. La pura y aterradora pureza de la gentileza de la chica detuvo el corazón de Kama por un instante. ¿Por qué es tan genuinamente amable? Esto es lo más molesto que ha pasado en todo el día. Intentó penetrar el aura de la mujer. Dolor. ¿Crees que sufro? Estoy perfectamente bien. Tu intento de ser amable es solo otra forma de autoafirmación, una insistencia en tu propia superioridad moral. Es cansador, francamente. Un atisbo de seriedad se dibujó en los ojos de Gauri. Bueno, quizá me equivoque con el dolor. Pero no pretendo afirmar nada, solo ofrezco una simple cortesía. Sin embargo, debo reprenderte con delicadeza una vez más. Hablar de los dioses y sus aparentes defectos de forma tan estridente e insultante en un lugar de peregrinación, es de muy mala educación, y solo busca problemas con quienes te rodean y que pueden ser profundamente devotos. Kama puso los ojos en blanco. Ay, qué preocupación por su bienestar. Qué conmovedor que piense que Kama necesita protección de estos patéticos mortales. Le demuestra exactamente cuántos problemas se busca. Volvió la mirada hacia la persona más cercana, un peregrino de mediana edad que hojeaba un estante de libros de oración a pocos metros. Kama ni siquiera tuvo que mirarlo mucho tiempo. Con un mínimo esfuerzo de autoridad, extendió la mano, ignorando por completo la débil voluntad del hombre y concentrándose en su corteza motora. Bien.
Ya que te preocupas tanto por los modales, necesito que me traigas la bolsa de la silla del rincón, anunció Kama, señalando una sencilla cartera de tela que había dejado caer al entrar. Tú, hombre. Tráeme mis cosas. Y arrodíllate cuando me las entregues. Detesto agacharme. El peregrino se enderezó al instante, con la mirada vidriosa, presa de una repentina y devota devoción por su orden. Se dirigió mecánicamente a la esquina, recogió la cartera y regresó con Kama. Cayó pesadamente de rodillas, con la frente prácticamente tocando el suelo polvoriento, y le entregó la cartera con manos temblorosas. Kama tomó la bolsa con un gesto teatral. Se exhibía abiertamente, mostrando un dominio absoluto sobre un inocente espectador con el explícito propósito de escandalizar a Gouri y reafirmar su crueldad. Levantó la vista, esperando ver terror, furia o una ira moralista y moralista. En cambio, notó que Gouri estaba atónito ante la acción. La sorpresa de Gouri no era la de un humano normal ante la magia. Sus ojos estaban abiertos con una observación intensa y concentrada, rastreando los hilos invisibles de energía mágica que Kama usaba. «Ay, Dios mío», murmuró Gouri para sí misma. Eso es una completa toma de control, ¿verdad? Una anulación de patrones de comportamiento a esa escala, tan simple, tan natural. Y la naturaleza de la energía vinculante, se siente como el deseo mismo, la voluntad fundamental de obedecer. Eso sí que es cierto. Gouri no solo había visto magia, identificó la naturaleza fundamental de una habilidad divina. Kama observó la exhibición de análisis y un escalofrío recorrió su columna vertebral ante la repentina e innegable certeza de que ella no era una humana mundana, sino que conocía el mundo sobrenatural. Bueno, ahora sabes que no necesito pedirlo con educación, querida, dijo Kama con una sonrisa burlona, recuperando su tono burlón. Puedo tener lo que quiera, cuando quiera. A él no le importa. Quiere obedecerme. Eso es lo bueno. Gouri frunció el ceño y la miró con severa desaprobación. Bajó la vista hacia el hombre arrodillado y luego volvió a mirar a Kama. Vi lo que hiciste. ¿Pero por qué? ¿Por qué te esfuerzas tanto en humillar a una desconocida que no te ha hecho nada? ¿Es porque puedes? Esa no es razón suficiente, querida, afirmó Gouri, sacudiendo la cabeza suavemente. No se trata solo de modales, se trata de conducta ética. Quitarle la voluntad a alguien, aunque sea por un momento, incluso de una manera tan trivial, es una violación. Estás ejerciendo autoridad sobre su cuerpo y mente, pero sin más justificación que tu propia diversión pasajera. No deberías hacer eso. Si el análisis anterior no la había dejado ya bastante atónita, este nuevo sermón moralizante, impartido por una mujer que claramente poseía poder, pero que optó por sermonear en lugar de pelear, fue aún más impactante. Era completamente ridículo, un intento de enseñar ética a un ser que creía fundamentalmente en el egoísmo y el desprecio. Intenta disciplinarla, a ella, la raíz de todo deseo altruista. Por alguna extraña y absolutamente exasperante razón, Kama sintió que una parte profundamente enterrada de su individualidad intentaba escuchar a Gouri. Era una pequeña e inoportuna chispa de conciencia, un débil reconocimiento de la claridad moral de las palabras de la mujer. Lo sentía como una traición a su propia esencia, y Kama, rápida y despiadadamente, disipó ese sentimiento en su interior, sofocándolo con una oleada de renovado y amargo odio hacia sí misma. Odió a Gouri aún más por hacerle sentir ese ridículo conflicto interno. Cállate. Odio tu compasión y odio tus juicios. Espetó Kama. Puedo hacer lo que quiera. Es un humano, y su voluntad no me importa. Es una existencia tediosa, y simplemente decidí añadirle un toque especial. Gouri dio un paso al frente. No puedes hacer lo que quieras solo porque tienes el poder, lo regañó, alzando ligeramente la voz, adquiriendo un tono firme y definitivo. Y desde luego no puedes destruir a la ligera el respeto fundamental por la vida que debe brindarse a todo ser. Y jamás debes volver a hacerlo. Algo extraordinario ocurrió. El peregrino arrodillado parpadeó de repente, al tiempo que la obediencia controlada de su postura se desmoronaba, reemplazada por el pánico. Miró la cartera, el suelo y a Kama, y sus ojos se aclararon, completamente libres del encantamiento.
Se tambaleó hacia atrás, aterrorizado, al darse cuenta de que estaba arrodillado ante un hermoso monstruo, y huyó de la biblioteca por completo, gritando mientras corría. Kama se quedó boquiabierta. Su control sobre su cautivada fue superado por una repentina interferencia de negación total de su poder proveniente de Gouri. Kama analizó al instante la energía disruptiva. No era un ataque agresivo. Era una infusión abrumadora de un concepto contrario. Amor puro, absoluto y desinteresado. ¿Qué demonios? La mente de Kama corría. La interferencia era una expresión de amor, pero incondicional, por encima del deseo y la compulsión, porque era una forma superior y más pura del mismo concepto. Kama echó la silla hacia atrás, raspando la madera contra el suelo. Se irguió en toda su altura. La amarga fatiga dio paso a una aguda alerta. Solo un ser de igual o mayor autoridad divina, alguien que dominara el mismo concepto fundamental, pero con una expresión diferente y más pura, podría haber anulado su control con tanta facilidad. Gouri reprendió a Kama de nuevo. ¿Lo ves? No puedes destruir el libre albedrío de los demás. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Kama. ¿Te atreves a cuestionar mi poder para dominar mi propia fascinación? Usaste lo contrario de mi naturaleza para quebrantar mi autoridad. Kama no esperó una respuesta. Atacó físicamente, intentando evadir la calma exterior de Gouri y obligarlo a ver su naturaleza a través de su esencia. Fue una maniobra brutal e invasiva, una inmersión profunda en el alma destinada a despojarla de toda pretensión y exponer la verdad fundamental de la otra persona. Kama odiaba los secretos. Requerían demasiado esfuerzo. Su sonda mental chocó con la esencia de Gouri, y por un instante fugaz, Kama sintió algo enorme, puro y aterradoramente vasto. Pero antes de que pudiera ahondar, una energía divina la interrumpió y la obligó a retroceder. La fuerza repulsiva era como un muro de calor y luz perfectamente estable que se oponía a su deseo corrompido, una negación total de su intento de dominio. Un concepto completamente contrario a su autoridad que simplemente repelió su intrusión mental. Gouri usa una energía divina, lo que significa que es divina por naturaleza. Gouri parecía genuinamente decepcionada, juntando las manos cuidadosamente frente a su impecable blazer. Eso fue innecesario. Forzar la entrada en el ser de otra persona es el colmo de la grosería, sin importar tu poder. Te dije que debías respetar la integridad de los demás, e inmediatamente intentaste violar mi mente. Es una pésima demostración de control, ¿verdad? Oh, cállate con tus sermones. Kama es quien la interrumpe, atacándola esta vez, con un ataque físico. La audacia de ser reprendido por un poder superior era enloquecedora. Extendió la mano hacia adelante, y una enorme esfera de intensas llamas azules surgió de su palma, dirigida directamente al pecho de Gouri. Un brillante campo defensivo en forma de cúpula, de cálida energía solar, se materializó al instante y absorbió el impacto inicial del fuego de Kama. Las energías azul y dorada chocaron, creando un destello cegador y un crujido fuerte y agudo que destrozó al instante todos los cristales de la biblioteca y envió una onda expansiva de estanterías derrumbadas por toda la sala. Kama observó con fastidio cómo su esfera de fuego era prácticamente contenida. Patético. ¿Crees que un escudo me detendrá?, se burló, intensificando su ataque con más intención destructiva. Las llamas azules se intensificaron y, con un segundo y violento pop, Kama rompió fácilmente el escudo dorado de Gouri. El escudo estalló en inofensivas chispas doradas, lo que incitó al primero a esquivarlas. Gouri retrocedió 2 pasos rápidos, evitando la explosión residual de llamas azules. Por favor, no hay necesidad de esta violencia. Podemos simplemente hablar de esto, suplicó Gouri, irradiando un deseo desesperado pero sincero de resolver el conflicto sin más daños colaterales. ¿Hablar de qué? ¿De tu repugnante bondad? ¿De tu hipocresía?, se burló Kama, levitando ligeramente en el suelo con ira y molestia contenidas. Te pregunté quién eres. Tienes energía divina, rompes mi autoridad con un concepto superior del amor, y hablas de conducta ética como un profesor de catequesis. ¿Eres uno de los devas? ¿Estás aquí para defender a ese inútil de Shiva? El intercambio se volvió volátil y rápidamente pasó de un regaño a un serio conflicto verbal. Mi identidad es asunto mío.
Y no me preocupan los dioses, sino el derecho inherente de todos los seres a su propia voluntad. No se trata del señor Shiva. Se trata de ti y de tus terribles decisiones. Replicó Gauri. Mi elección es odiarlo todo y ser completamente egoísta. Es la única forma honesta de vivir. Replicó Kama, con el odio emanando de ella en oleadas de asco tangible. Solo finges ser buena, igual que esa pretenciosa esposa de Shiva. La discusión llegó a su punto álgido. Kama decidió terminar la discusión físicamente. Con un movimiento rápido y brusco, señal de su naturaleza contenida e impaciente, se lanzó hacia adelante y asestó una patada tremendamente potente y exagerada, impulsada por el poder divino, en el abdomen de Gauri. La patada impactó con un golpe espantoso. Gauri lanzó un grito agudo, su primer sonido genuino de dolor. Salió volando por los aires a una velocidad imposible, atravesando el frágil y bajo techo de la biblioteca, dejando un enorme agujero en forma de estrella y ascendiendo kilómetros en el tenue aire tibetano. Los daños colaterales abajo fueron totales. Todo el edificio de la biblioteca, con su estructura interna destrozada por los dos impactos divinos, se estremeció y comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, creando una enorme columna de polvo y escombros que inmediatamente alarmó a todo el pueblo de Darchen. Gauri se estabiliza en lo alto de la atmósfera, una pequeña figura brillante contra el cielo azul, mientras la energía solar de su colgante se enciende para sanar el daño interno. Kama la encontró en el cielo, levitando con gracia sobre los escombros de la ciudad. ¿Lo ves? Esto es lo que pasa cuando no te ocupas de tus propios asuntos. Si te hubieras quedado en tu rincón y me hubieras dejado lanzar mi libro, no estarías lastimado ahora mismo. Es culpa tuya por ser tan incansablemente bueno. No importa si estoy herido. Tus acciones siguen estando mal. Tu poder. Esta fue la gota que colmó el vaso. Mi poder es la verdad del amor. Es egoísta. Es posesivo. Es una mentira que se hace pasar por altruista. Es precisamente por eso que odio a Parvati. Finge querer servir a Shiva, pero lo único que quiere es atarlo a su domesticidad, controlar su naturaleza, impedir que sea él mismo. Ese es su mayor error. No lo ama. Quiere poseerlo. Y el idiota se deja controlar, que es su mayor error. Mi amor es honesto. Lo quiero todo para mí, y odio a todos los demás por existir. Pero al menos no soy hipócrita al respecto. En el momento en que Kama terminó su discurso, se hizo un profundo silencio. Lo siguiente que supo fue que un par de ojos color ámbar brillaron con una luz dorada brillante y la energía solar explotó hacia afuera como una ola descontrolada de ira pura y radiante. La actitud gentil de Gauri se evaporó, reemplazada por una expresión de furia incandescente y desgarradora. Por alguna razón, estalló en furia. Era la furia de una madre traicionada cuyo núcleo había sido completamente profanado por una criatura que compartía su mismo origen. La fuerza impactó a Kama al instante. Fue una explosión cósmica de pura luz y fuerza física, un revés divino que eclipsó la patada anterior de Kama. Kama sintió que el mundo entero se invertía. El impacto la impactó con la masa de una montaña derrumbada, y salió disparada de la atmósfera, recorriendo kilómetros por las vastas llanuras desoladas. Era una mancha plateada y violeta contra la tierra marrón, hasta que finalmente impactó lejos de Darchen, en las llanuras desoladas, creando un enorme y profundo cráter rodeado de roca pulverizada. La explosión del impacto fue visible a kilómetros de distancia. El dolor era intenso, pero la inmensidad de su habilidad la amortiguaba, mitigando el trauma físico, aunque no el impacto psicológico. Incapaz de reaccionar por un instante, su mente solo registró la increíble fuerza. Salió lentamente del cráter, aunque el polvo y la roca pulverizada que la rodeaban se adherían a su hermosa armadura dañada. Miró al cielo, donde Gauri era ahora un aterrador faro de luz dorada. Eso no fue solo pura divinidad, murmuró Kama para sí misma, escupiendo una nube de polvo. Fue demasiada fuerza física para un contraataque divino a ese nivel. Eso se sintió como un aumento de poder localizado, una habilidad fundamental de este mundo usada para canalizar la energía divina en un golpe físico. Quizás canaliza y amplifica su propio poder divino innato en ataques físicos. La comprensión fue aterradora y sumamente agotadora.
Una persona poderosa, moralizadora y genuinamente bondadosa, probablemente una figura del panteón hindú disfrazada. Oh, esto va a ser mucho más molesto que la tarea de Goethe. Ella levitaba unos cuantos pies sobre la tierra revuelta, con el cabello ligeramente despeinado. ¿Qué dijo Kama para enojarla tanto? Solo criticó a Shiva y Parvati, pero lo hace constantemente. Es parte de su naturaleza. La furia violenta que mostró, sugiere una devoción profundamente personal y férrea. Es posible que sea una fiel devota del hinduismo, quizá no solo una deidad, sino una aliada muy cercana o incluso una sierva directa del panteón principal, en concreto el del monte Kailash. La idea de haberse topado con el prolongado drama doméstico de los dioses que despreciaba, y de haber sido disciplinada violentamente por ello, la hizo chasquear la lengua con intenso disgusto. Todo siempre es mucho más complicado de lo que debería ser, murmuró, detestando la situación. Debería haber entregado los documentos a la facción bestia de inmediato, en lugar de sucumbir a su mezquino y decadente deseo de unas horas de entretenimiento barato. Esto era consecuencia de su pereza y avaricia por placeres insignificantes e insignificantes. Es completamente ridículo. Ahora tiene que luchar contra una diosa poderosa y moralmente justa con un potenciador, y lo único que tiene es su pequeño y estúpido arco. Hablando de los documentos, metió la mano en las extensiones ondulantes de su manga violeta oscuro. Los planes operativos de Nilrem, que detallaban la clonación de la lágrima Fénix y la alianza con Xenacht, seguían bien guardados. Los sacó, y por suerte no estaban dañados, simplemente porque la manga profunda estaba forrada con una pequeña franja de espacio numérico imaginario, una dimensión funcional accesible solo para ella, que garantizaba la seguridad de todo lo que metiera dentro. Revisó brevemente los bordes del papel, satisfecha de que la ridícula tarea de Goethe aún fuera técnicamente realizable, y lo volvió a guardar. Ella se elevó más alto, preparándose para flotar para comenzar a lanzarle manos a la niña nuevamente, con la plena intención de desatar una descarga devastadora de llamas azules y flechas hasta que la gentil deidad fuera reducida al mismo montón de cenizas que el comandante Nilrem. Pero antes de regresar, justo cuando sus ojos se fijaron en la distante silueta dorada de Gauri flotando en la atmósfera superior, una nueva presencia divina completamente separada entró en sus sentidos. Esta presencia no era pura y cálida como la de Gauri. Era embriagadora, poderosa, intensamente deseable e innegablemente hindú en su origen, pero con un sabor diferente, más físico, que la rectitud que exudaba Gauri. Una nueva voz femenina, rica y melodiosa, con un matiz de curiosidad juguetona, resonó en el vasto vacío de las llanuras, aparentemente proyectada desde arriba. Vaya. ¡Qué magnífico cráter, pequeño! ¿Cuánto tiempo sin oír un alboroto tan enérgico cerca del monte Kailash? ¿Quién eres y qué haces luchando contra lo que sospechosamente parece una de las formas favoritas del jefe en las llanuras del Tíbet, precisamente en ese lugar? La voz estaba impregnada de un encanto exótico y sensual. Kama echó la cabeza hacia atrás y miró hacia arriba. A cientos de metros sobre ella, flotando con una gracia fluida e inherente, se encontraba una imponente diosa hindú. Poseía una larga y ondulada cabellera de un intenso color carmesí que se desvanecía en las puntas, con ojos de un violeta intenso. Su piel era luminosa y vestía un sari de seda translúcida en tonos carmesí, dorado y rosa pálido. Intrincadas joyas de oro con motivos de corazones y lotos adornaban su cuello y brazos. Era sumamente voluptuosa y emanaba un aura poderosa y seductora. La diosa, obviamente, había oído un alboroto y se había marchado por simple curiosidad. ¡Ay, por Dios! Otra. Pensó Kama, invadida por la ira suprema. Claro. Claro, dos dioses aparecen en cuanto decido tomarme un descanso de 10 minutos de odiar mi trabajo. Es mi vida, maldijo Kama de nuevo, con la voz cargada de venenoso sarcasmo. La diosa soltó una risita musical y cómplice. Vaya, qué pesimista eres. Me divierte tu franqueza, me gusta. Tienes una energía muy divertida y caótica, a pesar de tu naturaleza extrovertida y gruñona. Sin embargo, sus palabras se apagaron cuando ella y Kama se miraron a los ojos. Al cruzarse sus miradas, el universo se calmó a su alrededor.
Los impasibles ojos rojos de Kama se encontraron con los profundos ojos violetas de la diosa, y en ese instante, los poderes innatos de sus dos núcleos divinos comenzaron a ejecutar un poderoso hechizo de reconocimiento involuntario. Ambos eran seres ligados fundamentalmente a los conceptos del deseo y el amor, y en su intensa mirada, sus mentes poco a poco se reconocían, ya que cuanto más se miraban, más profundamente podían ver la esencia del otro, y a su vez, sus identidades. La mente de Kama se inundó instantáneamente con destellos de recuerdos de hace mucho tiempo. Un tiempo antes de que ella fuera corrompida, antes de la humillación final por parte de Shiva. Ella vio a una mujer elegante y voluptuosa parada a su lado, animándola mientras apuntaba su arco original y legendario al destructor. Recordó la pasión pura y sin adulterar de su unión, el idealismo dichoso y romántico y el propósito compartido. Ella vio el destello del tercer ojo ardiente y destructivo de Shiva, y el horror absoluto y desgarrador en el rostro de la mujer cuando el cuerpo original de Kama fue incinerado instantáneamente, dejando a Kama sin forma y sin verdadera esencia. Fue un momento en el que los dos aspectos del amor, el puro y el corrupto, se reencuentran. El aspecto oscuro representa el deseo egoísta y el cinismo destructivo, mientras que esta nueva diosa, como consorte romántica ideal, encarna el amor apasionado, desinteresado y ferozmente leal. La fuerza emocional de su vínculo afirma la verdad fundamental de su historia compartida. Habían pasado milenios, unos 5100 años, desde el incidente original donde la Kamadeva primordial fue quemada y se separaron. Ahora estaba en otro mundo, en una línea temporal distinta, habitando la esencia corrupta de un ser demoníaco. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Kama aún podía reconocer a la diosa. La esencia de este amor leal era inconfundible. Los profundos ojos violeta de la diosa, previamente llenos de diversión juguetona, se llenaron de lágrimas que comenzaron a aparecer en su piel luminosa, deslizándose por sus mejillas con una velocidad que reflejaba la repentina y devastadora claridad de su reconocimiento. Justo cuando la diosa reconoció a Kama, Kama sintió un nudo enorme e inexplicable en la garganta, una sensación física que intentó reprimir de inmediato. Tan concentrada en odiar a todos menos a sí misma, fracasó en su intento inmediato de burlarse. Un nombre que representaba una devoción pura y leal a la noción, que ahora encarnaba como su antítesis máxima, escapó de sus labios, sonando crudo y completamente diferente a su habitual tono de voz. Rati. La palabra quedó suspendida en el aire frío, conectando a dos deidades distanciadas a través de mundos y eras.